Mujeres con discapacidad, unidas por la libertad, sin prisa pero sin pausa. Luchamos por una sociedad de equidad. ¿Qué esperas? Conéctate ya. Buenos días a todos y a todas los que nos ven desde nuestra página de Facebook y por nuestro canal de YouTube Discau TV. Mi nombre es Yajaira Calderón y les presento a Maite San Pedro. Gracias, Yaja y amigos internautas, por estar aquí. Les damos la bienvenida a un programa más de Sin Prisa pero Sin Pausa. Una mirada hacia la mujer desde las mujeres con discapacidad. Impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador. En este momento trataremos un tema muy trascendental. Vamos contigo, Yaja. Gracias. En esta ocasión daremos a conocer la cosmovisión indígena y el rol de la mujer en el sector rural. Este próximo 12 de octubre se conmemora los 528 años de la llegada de los españoles a América, hecho histórico que marcó el antes y después en el desarrollo de las civilizaciones indígenas que habitaban estos territorios. Desde entonces se han escrito verdades y mitos de los pueblos y nacionalidades, pero ¿qué es lo que aún perdura en el pensamiento y la cosmovisión indígena en estos días? Continuamos contigo, May. Y para esto le hemos invitado a una lideresa indígena del Ecuador, la doctora Lourdes Tibán, quien actualmente pertenece al Foro Permanente de las Naciones Unidas para las cuestiones indígenas. Doctora, le agradecemos por su presencia en nuestro programa, Sin Prisa pero Sin Pausa, el cual nace desde la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, cuyo objetivo es dar a conocer a docentes, estudiantes, trabajadores y público en general los derechos, dificultades y potencialidades de las mujeres con discapacidad, observando en lo posible la diversidad existente de discapacidades. Doctora, pues un saludo por favor a los internautas. Muy buenos días, muchísimas gracias por el contacto. Qué gusto para mí poder compartir con ustedes, Maite, Yajaira, Cristian, Esteban y a todos los que interactúan en las redes sociales. Para mí es muy especial esta entrevista en la medida que sé que son personas con discapacidad que han organizado este panel, este diálogo a través del Zoom, porque pienso que hoy más que nunca hay que reivindicar el rol efectivo, el rol verdadero sobre los derechos de las discapacidades, de los discapacitados. Después de esta terrible situación que ha pasado en la Asamblea Nacional, yo no podía decir que no cuando alguien me dijo son personas con discapacidad que le están invitando. Dije, encantado, díganme a qué hora y lo vamos a hacer. Así es que qué gusto, vamos a topar algunos temas que esperamos que lo podamos interactuar con mucho respeto. Las redes sociales tienen que ser el ejemplo de un buen vocabulario, de un buen, de extender valores, de brindar valores, porque yo veo mucho insulto en las redes, mucha gente mal hablada, que te dice, yo considero que las redes sociales muy bien utilizadas puede ser una plataforma para la educación. Así es que aspiro poder compartir con ustedes estos minutos. Gracias, doctora, por sus palabras. Vamos a empezar con la entrevista. Para usted, ¿qué es ser una mujer indígena y en qué se diferencia de la mujer occidental? A ver, las mujeres en general tenemos que diríamos una dicha, un milagro de Dios de habernos puesto en una diferencia entre hombre y mujer. Los hombres tienen su rol, las mujeres tenemos nuestro rol. Todas las mujeres nacimos iguales, independientemente de la cultura, del territorio, de la comuna en donde nazcas. Pero a medida que tú vas creciendo, tú vas encontrando esa diferencia. Porque si a una niña zápara
le hacemos que nazca en un hospital de Quito y se queda en Quito a vivir, no va a diferenciar mucho con una mujer occidental o una mujer de la capital. Pero cuando nosotros vamos creciendo como niñas, como señoritas, vamos identificando quiénes somos, a dónde pertenecemos, cuál es la identidad que nos une a una comunidad. Por lo tanto, en la generalidad, las mujeres somos iguales en todo sentido, pero a medida que nos damos cuenta, comenzamos a diferenciar por la identidad, por el territorio, por la lengua, por la vestimenta, pero eso no nos hace diferentes de otras mujeres, sino más bien lo que marcamos es una especificación como cultura, como antes nos decían etnias, como pueblos, como colectivos, de manera que el rol de la mujer, tanto en el sector occidental como en el sector indígena, son diferentes, pero yo creo que ahí marcamos ¿cómo diríamos? Una especificidad en la medida que no es igual vivir en la ciudad que vivir en el campo. De hecho, las mujeres indígenas y las mujeres en general sufrimos siempre una discriminación por lo que es nuestra idiosincrasia, por lo que es nuestra sociedad, por lo que nos han dividido los roles, de esto para hombres, esto para mujeres. Pero eso, de pronto visto en la sociedad mestiza, es como algo normal. Y en la indígena, a veces ni nos damos cuenta que estamos siendo discriminados, porque no es nuestra lógica mientras no salgas de la comunidad. Y yo cuando salí de la comunidad a estudiar y a trabajar afuera, entendí que había lucha de género, lucha de clase, derechos de las mujeres, derechos de los niños, nada de eso en la comuna, como que nosotros vivimos un mundo totalmente integral. Así es la vida de la familia, el hombre sale, la mujer se queda, los niños ayudan a trabajar. En la ciudad no, los niños, si es que le mandan a trabajar, es maltrato infantil, es violación de derechos. En la comuna no, en la comuna yo nací y crecí ayudando a los padres, desherbando, cortando hierba, juntando la leña. Si no ibas a cargar leña de la quebrada, si no ibas a juntar leña en los bosques, no tenías derecho a la merienda, por ejemplo. Pero eso para mí no era maltrato infantil. Era una forma de que mamá educaba a nosotros. Vayan a echar la leña si quieren comer. Vayan a cortar la hierba hasta que mamá cocine. Vayan a regar el agua hasta que mamá haga esto. Entonces, es un trabajo mucho más integral en la comunidad mientras no sucede eso en la ciudad. Ahora cuando digo a mis hijos, haz esto, es ¿por qué yo? ¿Y por qué no él? Nosotros nunca nos cuestionamos cuando un hombre o una mujer tenía que cortar hierba o cocinar. Nunca. Pero hoy mis hijos me cuestionan, hoy dicen, ¿y por qué yo? Entonces, ahí viene el problema de esta educación que a veces estamos dando sin de pronto valorar los esquemas culturales, los patrones culturales. Para mí no hay distinción si de hombre o mujer, si tienen que pelar papas, tienen que pelar papas, tienen que lavar las ollas. Pero siempre yo ahora con mis hijos tengo esa respuesta que dicen, ¿y por qué yo? Y ahí estoy metida como en un lío de no poder entender qué es lo que les pasa a los guaguas. Correcto, doctora. Continuando con el diálogo, ¿por qué el acceso a la educación de la mujer indígena en la zona rural es más bajo que la del hombre? A ver, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué el acceso a la educación de la mujer indígena en la zona rural es menor que la del hombre? Precisamente por la cosmovisión, por el pensamiento. De hecho, cuando yo quise ir al colegio, yo no pude ir. Yo salí de la escuela y me quedé ahí. Mamá decía que no necesitas. ¿Para qué necesitas del colegio? Si lo que necesitas es aprender a cocinar, a lavar, a planchar. Porque esa es la lógica de nuestros abuelos, de nuestros padres, que decían que el hombre, como va hacia afuera, él necesita leer. Pero la mujer para vivir en la casa, ¿para qué va a ir al colegio? Entonces, de hecho, yo no me fui al colegio. Yo me fui al colegio a los 19 años, cuando ya tuve mi razón completa de que tengo que estudiar al igual que mis hermanos. Yo entré a un colegio a distancia, luego viajé a Sumbawa a estudiar solo sábados y domingos en el colegio Catayunancha, y ahí es cuando pongo a estudiar por
por mi propia necesidad, pero no porque los padres nos han dicho que tú necesites. Entonces, es el pensamiento. Todavía hay gente que piensa así en las comunidades, que dice que a los varoncitos hay que dar siquiera el colegio porque las mujeres van a tener hijos, van a dar a luz y ya no sirve de nada. Eso hemos ido cortando poco a poco nuestra capacitación, el mismo hecho de ser un ejemplo, decir, por ejemplo, cuando yo me gradué de licenciada en Quito, primero no me creían, primero de bachiller. Oye, ¿pero qué? ¿Sábado y domingo quién te va a dar un título? Si estudias sábado y domingo, estudias a distancia con toda la dedicación. Yo añoro esos tiempos, cómo llegaba de tarde del trabajo cansada y abrir el libro y escuchar Radio Irfeyal, por ejemplo. En el libro en la radio nos enseñaban a leer, a llenar el libro. Y luego ir al colegio a distancia, trabajar de lunes a viernes, ir los sábados y domingos a Sumbawa. Y luego meterme en cursos de nivelación, se llamaba, cursos intensivos de 2, 3 semanas, cerrados a estudiar hasta sacar el bachillerato. Y luego irse a Quito, a la Universidad Central del Ecuador, y llamar a mamá y decir, mami, mañana me gradúo de licenciada. No era nada fácil. Pero ¿cómo? Decía mamá, si dicen que vives en Quito de empleada doméstica. Digo, sí, pero estuve estudiando, vengan. Casi no querían ir al grado, pero se fueron. Ya después, cuando digo soy doctora, casi nadie te cree, entonces hay que hacer fiesta en la comuna. Yo hice una fiesta grande en la comuna para que la gente sepa que he estudiado y he graduado. Por eso los indígenas, algunos dicen que compran el título, entonces no hacen la fiesta. No, y además no les das ganas de hacerlo. Pero yo estudié en la Universidad Central los 6 años, fui la mejor alumna, me gradué con 10 sobre 10 en Derecho y tuve que hacer una fiesta. Y si dicen, la Lourdes sí ha estado estudiando. Mira, después de eso, ser un ejemplo constituye también dar el camino a otras jovencitas que no piensan solo en casar. Para nosotros las mujeres lo único que asoma en el camino es que con quién me caso. Y creo que yo me fui a estudiar porque no había con quién casar, pues no. Entonces, después ya con título encuentras varias oportunidades, tienes muchas oportunidades, y le digo a las mujeres, nunca pierdan la cabeza, nunca, a las jóvenes, ¿no? A las que me están escuchando, a veces los amores platónicos existen, pero existen en ese momento, existen como arte de magia, eso también se va, pero también llegan posibilidades, llegan oportunidades. Tú no sabes a la final quién mismo es tu amor platónico, tu amor eterno, pero lo que no debes descuidar es el estudio, es lo que a ti te va a servir. Así cuando un amor te fracase, así como tu esposo sea un fracaso, tú no vas a depender de quién me va a mantener, de quién me va a cuidar, de quién me va a ver. Y yo tengo ahora 3 hijos y a mí me da igual, me pase, no me pase, me den o no me den, porque yo estoy preparada para seguir adelante y para trabajar. Y eso es lo que le digo a las mujeres, ¿no? O sea, hagamos por nuestra propia cuenta. A veces los padres no tienen tampoco dinero e hijos e hijas que tienen buenas posibilidades, en cambio no aprovechan. Ese es el problema. Entonces, para los hijos cuyos padres no tienen las posibilidades de dar todo lo que nosotros queremos, hagamos un esfuerzo, trabajemos, estudiemos, busquemos posibilidades y seamos alguien en la vida. Ese es el mensaje que yo quiero dar a las mujeres. Claro, ha sido una vivencia que ha tenido que pasar por una lucha constante. El sector indígena ha sido durante siglos excluido de varios procesos, entre ellos el educativo. ¿Cómo se logró que la mujer indígena pueda acceder a la formación académica? Yo creo que una de las condiciones para que las mujeres logremos igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades, efectivamente es la educación, pero el acceso a la educación superior no es nada fácil. El acceso a la educación superior pasa por muchas, ¿qué diríamos? Por muchos esfuerzos para la mujer indígena. Porque si bien hemos avanzado al bachillerato, muy difícil acceder a las universidades. Y más aún con este ingreso ahora de notas, de puntos, como que muchas mujeres, muchos hombres también se quedan frustrados y no hay posibilidades de alguna manera de hacer que el Estado ponga acciones afirmativas.
Yo creo que las acciones afirmativas en nuestro medio es necesario, por ejemplo, para las madres solteras, por ejemplo, para las madres que quieren estudiar y no tienen esa posibilidad. Y de alguna manera para nosotros es importantísimo una beca, por ejemplo. Yo, si no hubiera sido por una beca de la Fundación Hans Seidel, que hasta ahora existe en Quito, yo de pronto no estaría contando esta historia, pero yo tuve que trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde en Quito, de empleada doméstica, en el Hilton Colón, en cocina, pero si no hubiera sido por la beca que me dieron esta fundación, yo no estaría contando esta historia. Entonces, hay posibilidades de apoyar a las mujeres y no tanto por los puntajes, porque los puntajes es una limitante para muchas mujeres. Pero, por ejemplo, si a mí me tomaban la prueba, de pronto no entraba en los puntajes del CENESID. Pero si me dan una oportunidad de entrar al prepo, yo demostré que viniendo de educación a distancia fui la mejor. Y lo que demuestra es que solo necesitamos nosotros oportunidad y más no que nadie nos rete a decir, veamos si es capaz. Denos la oportunidad y demostraremos. Doctora, ¿qué o quién le motivó a elegir la carrera de Derecho? Yo creo que mi vida en contacto con las comunidades, mi vida en contacto con las organizaciones, siempre estuve pendiente de resolver problemas, de ayudar a la gente, y creo que la mejor carrera era Derecho. Así es que no me arrepiento, casi nunca he estado en una oficina, pero me ha servido muchísimo. El Derecho es una carrera buenísima porque te abre muchos campos. Tú puedes ser asesora, tú puedes ser consultora, puedes trabajar en algún banco, puedes trabajar en la Contraloría, puedes trabajar en un municipio, en una prefectura. Así es que es la mejor carrera desde mi punto de vista, no porque vas a sentar en la oficina y vas a atender divorcios o matrimonios o vas a defender a delincuentes, sino para muchos otros temas. El Derecho es una carrera que yo sí recomiendo a todos que lo sigan. Si les gusta, sigan, que abre muchos campos de acción. ¿Y cómo influyeron sus padres y su comunidad en la elección de su profesión? Yo creo que no. Más bien a mí me influyó mucho un maestro del colegio que yo era amiga. Él me dijo, oye, pero ¿por qué estudias para profesora? Porque mi primer título es profesora de educación primaria. Y yo le dije, es que no hay pues trabajo, quiero trabajar de profesora. Dijo, no te va a ir bien. Tú no eres para profesora, tú deberías de estudiar Derecho, porque Derecho es la carrera que sirve y que vos estás hecho para ser una gran líder, me dijo un señor. Después de eso, también yo tuve un reto de un novio mío que decía, si quieres casarte conmigo, tienes que ser mínimo licenciada. Digo, y ahora licenciada, ¿cómo me hago licenciada? ¿Dónde me hago? Entonces yo viajé a Quito, interesado en estudiar Derecho, no sé si Derecho, pero cuando me fui a la universidad, yo me fui directo a la central, a la Facultad de Jurisprudencia, a ver si había matrículas. Había matrículas en filosofía, me acuerdo, en administración de empresas y Derecho. Yo, sin pensar dos veces, quedé en Derecho y ya pues comencé a estudiar. Incluso ese día que yo me fui a Quito sin conocer la capital de la República, yo tomé un carro había pues un Colón Camal, que se pasaba por el antiguo terminal viejo y salía por la 10 de agosto y bajaba por la Colón. Por eso se ha sabido llamar Colón Camal, porque salía desde el Camal y bajaba por la Colón. Ahora que ya conozco Quito al revés y al derecho, es chistoso. Yo le iba preguntando al chofer de la Colón Camal, déjame cerca de la central, déjame cerca de la central. Cada minuto le preguntaba, déjame cerca de la central. Entonces ya cuando llegaba a la Colón me dijo, la señorita que quiere quedar en la central, estamos una cuadra antes, usted de aquí sube 3 cuadras y está en la central. Y ahí llegué, y ese día había sido el último día de matrículas de Derecho. La gente había estado durmiendo con cobijas, todo ahí en la fila todita alrededor de lo que es jurisprudencia, pues, ¿no? Entonces le pregunté a un señor, digo, ¿para qué es esta cola? Dice, para matricularse en Derecho. ¿Sabe que yo prefiero las colas? Y yo sí prefiero las colas porque soy gente del campo, porque fui de la ruralidad y me hice cola.
hice cola, me tocó dormir una noche ahí hasta que me toque el turno y al siguiente día ya tenía el turno, pero en cambio no tenía plata. Así es que un amigo como una bendición de Dios. Yo creo siempre en los ángeles. Dice que en los caminos donde tú más necesitas, siempre te presentan los ángeles, y yo sí creo. Se me asomó un señor de Salcedo, a quien le quiero mucho. Se me asomó un señor y me dijo, ¿qué va a hacer? ¿Qué hace usted aquí? Le dije, quiero estudiar Derecho, pero ahora se acaban las matrículas. ¿Y por qué no te matriculas? Digo, porque me faltan 22,000 sucres. Y debe haber sido bastante, claro, estoy hablando antes de la dolarización, 72,000 sucres, ahora serían como $3, ¿no? $3, pero ahí 72,000 sucres era bastantísimo. Entonces me dijo, pero algún rato me has de pagar, vamos al banco, yo te presto. Este señor me llevó, me prestó la plata, ya me matriculé, imagínate tomar foto tamaño carnet, ahí cito a una cuadra de la universidad, y luego de tarde vienes con un papel que dice Universidad Central del Ecuador, Facultad de Jurisprudencia, paralelo F, creo que era, no recuerdo, ya te asignan en la matrícula. ¡Qué emoción! Era como que he logrado ya graduarme de doctora. Pues para mí, desde el primer instante que logré matricularme en Derecho, para mí fue un reto. Un reto. La vida fue dura, pero cada minuto que pasaba yo decía, ya va un día menos, una semana menos, un año menos. Cuando ya apruebas el primer año, dices, ya solo me falta 5 años para ser doctora. Entonces, cuando tú tienes los retos como mujer, tú podrás pasar cualquier inconveniente, pero tú vas pasa, y realmente es increíble ver cómo uno, con todas las dificultades que uno tiene, viviendo en el campo, sin tener el apoyo de papá y mamá en La Plata, sin tener el apoyo moral de los hermanos. Tengo un hermano que me decía, mejor, ¿por qué no te casas? Oye, pero ir a Quito, que estás loca, ¿no? Entonces, tener personas que siempre en el camino, yo he tenido personas increíbles que me acompañan cada día, en cualquier momento que esté, siempre tengo personas que aparecen como que a seguir empujando. Eso me ha pasado en la política, me ha pasado en las candidaturas, me ha pasado en la vida personal, me ha pasado cuando estoy de mamá, me ha pasado cuando estoy en el hospital. Entonces, son cosas que tú de pronto no visibilizas, pero son esos empujones que no tiene precio, pero que debes decirle donde quiera que estés, muchas gracias. ¿Y cómo le pagas a esas personas? Haciendo con otras personas lo que mucha gente ha hecho por ti. Yo ayudo a gente que no conozco ni le volveré a ver. Hay gente que yo hago sin pensar si me va a decir gracias o no, y lo hago. ¿Por qué? Porque conmigo ya lo han hecho y me van a seguir haciendo. Entonces, ese es un poquito la experiencia que yo puedo decir. No esperes que te digan gracias, porque a la vuelta de la esquina sí te van a ayudar. Claro, usted nos comentaba mucho de los retos que ha pasado durante su vida en la universidad, pero ¿qué estereotipos y pensamientos le tocó desmitificar cuando ingresó a la educación superior y cuál fue su principal reto? A ver, los estereotipos, lo primero, de mujer, espérenme un ratito, me están diciendo que compartan. Entonces, a ver, los estereotipos, lo primero, de mujer, a ver, el primero, ir del campo y pensar que no vas a poder superar a los chicos o a los estudiantes que ya están en Quito. O sea, uno ya tiene el primer complejo, es que no vas a pasar de año. De hecho, mi novio decía, verás, si te quedas 15 días ya sería lo máximo. Si apruebas del primer año con 3 arrastres, eres un genio, porque 3 arrastres te permite la Universidad Central. O sea, 3 materias que no pases, igual pasas al siguiente año. Entonces, los estereotipos es que si vienes de educación a distancia, ¿cómo vas a aprobar el primer año? Mínimo pierdes y te retiras. Lo otro, yo llegué con sombrero a la central. El primer día el profesor ya se murió, Humberto de la Torre se llamaba, Introducción al Derecho. Él me mandó a sacar el sombrero, me dijo, a ver, siempre que vas a entrar al aula, vas a sacar el gorro.
Entonces como que me asusté y ahí viene lo más duro. ¿Cómo enfrentar la identidad en un mundo que no te entienden? Entonces tuve que sacar el sombrero, guardar por 5 años y al 5.º año de derecho yo volví a usar el sombrero, pero los 4 años anteriores hice de todo, me hice el pelo ondulado, me pinté de rubia, traté de camuflar mi identidad para que nadie más me maltrate porque se creía que el indígena no puede estudiar en esa universidad y no tienes derechos. Pero eso también me fue creando un grado de conciencia, un grado de discusión de la identidad. Y qué bien que me pasó eso, porque de pronto me pasaría como los otros chicos que definitivamente se van a la universidad y se olvidaron de su territorio, olvidaron de su sombrero, de su poncho, de su lengua, de su tradición y dicen, no, yo ya vivo en la ciudad y ya no soy indígena. Para mí me sirvió muchísimo para autoidentificarme, para autovalorarme, para saber quiénes eran mis abuelos, quiénes eran mis padres, por qué yo debía retomar la vestimenta, por ejemplo, la lengua. Yo cuando voy a la central, yo no hablo el quichua. Ya estaba olvidando, mi madre habla más o menos, o sea, mitad, mitad. Mi abuela sí lo hablaba. Entonces yo tomé el reto de tomar quichua en la central como lengua indígena. O sea, había francés, inglés, quichua. Yo tomé el quichua y poco a poco decidí retomar y ahora hablo perfectamente el quichua y pienso que son momentos que hay que valorar todo lo que te pasa en la vida. Eso que el profesor te hizo sacar el sombrero a mí me sirvió muchísimo. Eso de reivindicar la identidad es duro, pero nada imposible. Entonces tú vas midiéndote al momento de que tú pasas por la vida y ahí está. Todo lo que digo me ha servido ahora para ser quien soy, ¿no? Muchas gracias. Les recordamos que estamos en el programa Sin Prisa, pero Sin Pausa, impulsado por la Asociación de Estudiantes con Discapacidad de la Universidad Central del Ecuador, para resaltar las capacidades de los y las estudiantes con diversidad funcional del país, y en especial de las mujeres. En este momento estamos dialogando sobre la cosmovisión indígena y el rol de la mujer en el sector rural, para lo cual contamos con la presencia de la doctora Lourdes Tibán, exasambleísta por un partido indígena del sector. Vamos contigo, Yaja. Gracias, May. Continuando con el diálogo. Doctora, ¿qué es la cosmovisión indígena y cuál es el rol de la mujer en la misma? A ver, todos los seres humanos, sin excepción, tenemos una forma de pensamiento, una forma de ver el mundo, una forma de ver cómo tú tienes tu convivencia, tu vida, cómo te proyectas al presente, al futuro. Y en el mundo indígena también tenemos nuestra cosmovisión indígena, que para muchos, por ejemplo, yo siempre hago reír. Cuando me fui a estudiar el bachillerato en Sumbawa, cualquier otro colegio te daba Aristóteles, Platón, o sea, los grandes filósofos de la historia que todo el mundo debe saber, pero yo cuando llegué a la central no sabía de la existencia de ellos. A nosotros nos pusieron la filosofía que tenía Mama Dolores Cacuango sobre el derecho a la tierra, sobre la educación, sobre lo que es la Pachamama, lo que es la madre tierra, lo que es la relación naturaleza-ser humano. Entonces, yo salgo con otra formación, con otra filosofía de ver cómo nuestra sociedad debe ser, debe preparar, debe educarse, pero sin dejar de ser lo que somos. Y eso te lleva a mucho cuestionamiento, pero también mucha responsabilidad. De manera que el rol de la mujer indígena, cuando nosotros miramos hacia atrás del historial del propio movimiento indígena, miramos cómo poco a poco ha ido incidiendo en la lucha, incluso en la vida del movimiento indígena. No fueron los hombres los que protagonizaron. De pronto, claro, miramos a Fernando de Aquilema, cuando hablan en lo grande, en la historia más grande que todavía
comparten las escuelas, todavía nos ponen bastante de Rumiñahui, Atahualpa, al Huáscar y todo lo demás. Pero muy poco se ha visibilizado cuál era el rol de la mujer desde las antigüedades. Y solamente para ir más cerquita, hablamos de qué papel cumplió en la FEI, que es la Federación de Indígenas Ecuatorianos, Mama Dolores Cacuango, por ejemplo, la autora de esta organización, y de pronto de ahí nace todo este auge que es el proceso organizativo y el proceso político del movimiento del Ecuador. Hablamos de Tránsito Amaguaña, luego ya en lo más reciente hablamos de la doctora Nina Pacari, de Blanquita Chancoso y de otras mujeres importantísimas que han ido haciendo que en el Ecuador haya un pensamiento indígena. Gracias por sus palabras. Llamamos a un momento de reflexión también, ver desde no solo la cosmovisión occidental, sino también la cosmovisión indígena. En 1990, a propósito del descubrimiento de América, el movimiento indígena ecuatoriano protagonizó uno de los más grandes levantamientos colectivos, que marcó un antes y un después en la consecución de los derechos de esta población. ¿Qué otros hitos históricos podemos recordar en el que la participación indígena consiguió reivindicar sus condiciones sociales? Doctora, su micrófono está apagado. Hay varios hitos del movimiento indígena que permiten la reivindicación, pero yo creo que la mejor reivindicación es esta iniciativa de haber conformado una organización con tanta fuerza como es la CONAIE. De ahí nace todos los procesos organizativos regionales, por ejemplo, la CONFENIAE, la CONAIS, el ECUARUNARI, y frente a todo este proceso organizativo, la lucha que ha ido consiguiendo, nada ha sido gratis, nada ha sido devoción de los gobiernos, dádivas de los gobiernos que diga, vea, a ver, vamos a dar la educación bilingüe. Yo creo que la mejor reivindicación que logró la CONAIE es el derecho a la educación en su propia lengua. Luego, la reforma constitucional, la nueva constitución que trajo derechos colectivos, que trajo reconocimiento a la Pachamama, a la justicia indígena y otros temas que están dentro de los derechos colectivos, son reivindicaciones grandes que todavía nos falta implementar en los pueblos y nacionalidades, pero creo que el eje grande, o sea, el paraguas de la reivindicación es la unidad a través de la organización. Prosiguiendo con el diálogo, conocemos que usted fue electa asambleísta por el partido Pachacutic, además de ser una lideresa de la Confederación Nacional de Indígenas del Ecuador, la CONAIE. Cuéntenos, ¿cómo se involucró en la política ecuatoriana? A ver, esa es la pregunta de todo el mundo. ¿En qué momento? La gente me dice, pero si pasó estudiando, ¿en qué momento? A ver, cuando yo salí de la escuela, y lo voy a decir en 2 minutos porque ya me están llamando a otra entrevista, a ver, cuando yo salí de la escuela, yo me quedo en la casa, pero no así tácitamente como ahora nos quedamos por el COVID, quédate en casa, sino que decidí no estudiar porque mis padres no mandaron al colegio, pero comencé a vincularme con la UNOCAN de Mulalillo, en la cual ahora soy presidenta de la UNOCAN. En esas épocas, ser presidenta de la UNOCAN era un sueño. Es la Unión de Organizaciones Campesinas de Mulalillo, que es de toda mi parroquia, las comunas se juntan, hacen una organización, y el auge de las organizaciones, cuando la CONAIE se organiza arriba, nosotros nos organizamos a nivel de base. Entonces, la UNOCAN es una de las bases de la CONAIE, un hijito pequeñito de la CONAIE que está a nivel de parroquia. Ahí comencé yo a hacer un proceso en un programa de Radio La Tacunga que grabábamos en cassettes para llevar a poner los martes en La Tacunga. Hicimos cursos de corte y confección, ahí también entré a estudiar corte, mi primer título es de corte y confección. También aprendí a hacer proyectos de animales menores, huertos familiares, y así crecí hasta los 17 años en la organización, ahí con los hombres, caminando con los hombres, durmiendo con los hombres, incluso me acuerdo que hacíamos cama general, pero yo creo que los hombres eran mucho más
sanos, más respetuosos. No había eso de que ahora todo es sexo, todo es, no se respeta. Yo veo a nivel organizativo, a nivel institucional, orgías totales entre compañeros y eso es terrible, terrible, que hay que mejorar, que hay que trabajar la parte psicológica. Veo que ni los hombres ni las mujeres están preparados para compartir sanamente una institución o una organización. En mi época hacíamos cama general y los hombres dormían en su estera, en su colchón, las mujeres igual en su estera, en su colchón, más allá de la broma, más allá de la risa. Había un total respeto y eso sí puedo dar credibilidad, que compartí como 7, 8 años con hombres dirigentes en la organización. De ahí salgo a trabajar en Ambato, pero nunca corté el vínculo con la UNOCAN. Los sábados y domingos seguía haciendo el programa. Entonces, cuando voy a Quito, no puedo cortar el vínculo porque yo ya era de la organización indígena de Mulalillo y comienzo a relacionarme con el movimiento indígena de Cotopaxi, en el cual después llegué a ser vicepresidenta del movimiento indígena de Cotopaxi. Después, cuando estoy en la central, ya casi por tercer, cuarto año, me vinculo con la CONAIE en la época de Leonidas, ¿cómo es? De Antonio Vargas. De Antonio Vargas, y yo llego a ser secretaria de la CONAIE, pero no, hasta ahora mismo, ni la CONAIE, ni el MIG, ni en la UNOCAN, no hay un sueldo, no se paga nada. Nadie paga a nadie. Pero era por el proceso, era por los cursos, al menos había un plato de comida, nos brindaban. En los cursos daban un pancito, una colita, eso es lo que había. Y yo me vinculé a la Secretaría de la CONAIE gratuitamente como más de un año con Antonio Vargas, y estando ahí comienzo a participar en los grandes levantamientos que siempre estuve. Por ejemplo, recuerdo el levantamiento del 90, yo participé desde el 90, luego el 94 con la ley agraria, luego el 97 con la caída de Abdalá, así, y hemos estado ahí participando. Entonces tú vas, no es que coges un libro, lees y dices, ya soy política, no. Es un proceso, tienes que hacer un proceso, a tal punto que yo hoy acabo, o sea, llego ya a hacer, ya hay el Pachacuti, llego a hacer campaña por varios candidatos de nosotros, por Leonidas Issa Quinatoa, por Miguel Pérez, por José Manuel Vega. En Cotopaxi yo siempre hacía campaña por nuestros compañeros. Y a la medida que vas haciendo campaña, tú vas creando conciencia política. No es que nadie te dice, ven, ahora te toca. Incluso hoy veo jovencitos que dicen, ya, pero es que a nosotros nos toca, ya no los mismos de siempre. Esos los mismos de siempre es un discurso para deslegitimar los procesos. Por eso yo nunca he estado de acuerdo, porque las personas tienen que comenzar a procesar un camino, tienen que aprender a caminar dentro de una organización. Por sí solo te va a llegar. Nadie dijo, Lourdes, ahora te toca subir. No. Llega un momento en que dice, tienes que participar a primarias y participas. Pero hay jóvenes que quieren subir volando y dicen, ya me toca, ya ahora hay que eliminar este y vamos eliminando, cuidado con esto. No, ahí no van a llegar nunca. Jamás van a llegar los nuevos liderazgos aplastando al que está ahorita. No, tienes que ir de la mano, tienes que caminar y por sí solo llegarás. De eso sí estoy convencida, porque yo caminé con hombres, caminé con lideresas nacionales como es la doctora Nina, como es la Blanquita. Yo iba a las reuniones del Ecuarunar y quedaba escuchando, y después ya estás, e incluso pasarás, pero pasarás dejando huellas, y esas huellas nadie te regala. Lo que tienes que hacer es siempre con conciencia, a veces criticada, a veces insultada, pero si tú tienes una claridad y no te vendes. Por ejemplo, yo en el correísmo podía haberme vendido, porque ¿qué sacas discutiendo frente a la corrupción si nadie te hacía caso? Entonces, lo que uno hace es promover ciertamente un momento político, lo que tú eres, y dentro de la organización, dentro de los conceptos o de la línea política que te da la organización. Así es que ese es Lourdes Tibán, ahí estoy. Mira que acabo los 2 periodos de la asamblea y vuelvo, y ahora sí he llegado a ser presidenta de la UNOCAN. Estoy en la organización, trabajando en la base, y aspiro que Dios me dé la oportunidad de seguir compartiendo con ustedes. Sabe que tengo otra entrevista, ustedes me dijeron que era media hora, así es que voy a tener que despedirme. Sí, doctora, entendemos su tiempo, pero podemos finalizar con
esta última pregunta. ¿En su comunidad se han presentado casos de mujeres indígenas con discapacidad? Sí, muchísimos, solo que no se ha visibilizado. Gracias a Dios en estos últimos tiempos la discapacidad ha sido como un tema reivindicado. Pero en lo indígena antes se le veía como una maldición, como algo que no debe existir, como algo que daba vergüenza. Yo mismo tengo en casa 2 discapacidades. Uno que nació así, es mi hermana, y, y otro que por cosas de la vida, en un accidente a un cuñado mío le cortaron la pierna. Entonces vivimos en ese mundo, compartimos esas realidades y por eso me he indignado muchísimo. Vea, con 2 discapacidades en mi casa, jamás hemos registrado para tener una tarjeta que diga discapacidad y usurpar esos justos derechos que los discapacitados deberían tener. Pero ahí estamos. Yo saludo la iniciativa de ustedes. Ánimos, fuerzas, sigan adelante y en cualquier otro momento que podamos compartir, con gusto. Me ha dado muchísimo gusto compartir con ustedes, que son un ejemplo de lucha del día a día. Y para finalizar con el programa, les agradecemos a todos y a todas quienes nos siguieron. Con ustedes estuvo Maite San Pedro en compañía de la doctora Lourdes Tibán, quien fue subsecretaria de Desarrollo Rural en el Ministerio de Bienestar Social en el año 2003. Doctora, ¿algunas palabras para despedirnos de los cibernautas? Bueno, muchas gracias a ustedes, qué gusto haber compartido. Hay gente que siempre en redes insulta, pero a esa gente hay que escucharle, hay que leer, hay que mandar un saludo y nunca hagan caso. Si yo hubiera hecho caso a los perros que ladran en el camino, nunca hubiera avanzado. Sigan adelante, dejen que sigan ladrando y sigan adelante. Yo les recomiendo a ustedes que lleven mucha autoestima de ustedes tal como son. Dios les puso en este camino, Dios les puso en esta vida y lo más importante es que están con vida. Sigan adelante y éxitos, muchachos y muchachas. Gracias, doctora, por sus palabras de aliento y ánimo. Y recuerden que la próxima semana les esperamos con más temas de interés social. Estuvo con ustedes Yajaira Calderón. Esto fue Sin Prisa pero Sin Pausa y no se olviden que este viernes a las 10 tendremos una entrega más del programa Verdades desde la Discapacidad. Déjanos tu like, tu opinión y, ¿por qué no?, compártenos. Bye, bye. Bye, bye. Hasta la próxima.